me matar y me enterrar Nos en ese estamos lugar. exponiendo demasiado. Voy a llegar como el ladrón en la noche. Para poder generar un equilibrio adecuado, hoy día tenemos muchos que problemas. no están realmente identificados como reales. Muy buenas noches, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9, BioBio Televisión. En el episodio de hoy tenemos a dos invitados, uno de ellos ya conocido, nuestro panelista estable Carlos Martínez, y Darwin, creador de Crónicas de Bolsillo TV, quienes ya nos han entregado dos experiencias que hemos visto en esta temporada 2021 escalofriantes. La primera en el cementerio de Quilicura, en Santiago, y la otra en una estación de trenes abandonada, también en Santiago. Junto a ellos queremos conversar acerca de estas experiencias, de lo que es Crónicas de Bolsillo y de lo que se viene también en Umbrales, junto a Crónicas de Bolsillo y Carlos Martínez, que ya nos están esperando desde Santiago. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches, Darwin. Saludos a Hugo, a la gente que nos está viendo en sus casas. Acá estamos ansiosos de hacer este nuevo capítulo. Claro, mira, como lo anuncié ya comenzando el programa, esta noche nos acompaña Carlos Martínez, nuestro panelista estable ya de nuestro programa, y Darwin de Crónicas de Bolsillo TV, con el que hemos ya realizado dos experiencias fenomenales en donde hemos captado psicofonías y material paranormal absoluta y totalmente real y terrorífico. Bueno, Carlos y Darwin también, que están ahí en línea, ¿qué les ha parecido estas dos experiencias que hemos vivido? ¿Cuál es la diferencia quizás que han encontrado entre una y otra en el cementerio de Quilicura y en la estación de trenes abandonada? Buena pregunta, porque son, a ver, si bien están involucradas las historias de fantasmas, las energías, son de partida físicamente son locaciones, lugares muy distintas unas con otras. Un cementerio, una estación abandonada. Segundo, que en el cementerio siento yo, no sé si Darwin coincide conmigo, que disfrutamos haciendo esa grabación. Fue Sí. divertida, fue anecdótica, tuvimos una psicofonía muy, muy curiosa, a diferencia de la estación de trenes, que no sé si la disfrutamos tanto, al menos la última parte nos fue muy divertido de hacer. Al menos yo quedé muy cansado, eh, queríamos irnos, no sé si Darwin piensa lo mismo. Sí, mira, lo que pasa es que si entendemos la figura, por decirlo así, de lo que significa un cementerio, y haciendo mención y agradecer a lo que es la institución que nos permite ingresar al cementerio de Quilicura, que diga ser la municipalidad y la administración del cementerio en sí, a diferencia de otros cementerios en Santiago, incluso hace, debo decir, unos 15 días atrás, con el equipo fuimos invitado al cementerio de Pichidegua, en la sexta región. ¿Ya? Y este cementerio de Quilicura es como tener un cementerio sin ser un poco despectivo, por decirlo, a un cementerio de campo. ¿Por qué lo digo así? Porque hay una dedicación producto de la administración y las personas que trabajan por los deudos, por el recinto, y a diferencia de otros lugares, que obviamente quiero que ver si Carlos puede corregirme o corroborar lo que estoy diciendo, de que efectivamente no se encontraron los típicos lugares, digamos, donde se podría existir la profanación, que hoy en día está muy de boga en los cementerios capitalinos, por decirlo así. Hay Sí. un cuidado y una mantención y un respeto por el lugar. No así en la estación de trenes de Quilicura, donde efectivamente con Carlos sufrimos, como lo conversábamos con el equipo de Crónica, un ataque directo de una entidad que duerme, por decirlo así, en el subterráneo de este lugar.
y que precisamente, sin adelantar mucho, nos obligó literalmente a salir del lugar. No éramos personas gratas en el lugar. Claro, mira, lo que nosotros vimos en ese capítulo, que la gente pudo ya apreciar y que nosotros se lo mostramos también al profesor Hugo Cepeda, pudimos apreciar que claramente Darwin era una presencia demoníaca lo que había ahí. El profe Hugo Cepeda también lo describió de esa manera, por ese olor azufroso que tú decías que existía. Bueno, Carlos también lo sintió, y todo el equipo de Crónica de Bolsillo en esa noche también lo sintieron, a diferencia de lo que fue la experiencia vivida en el cementerio de Quilicura, que en algún punto fue un poco más relajada, más tranquila, pero igual se vivieron hechos extraños. Por supuesto, escuchamos voces, escuchamos en el cementerio. Mira, el cementerio de Quilicura, como todo cementerio, digámoslo así, tiene algo especial. Tú cuando vas por primera vez y vas de tarde-noche, se ve tranquilo, pero después ya cuando empiezan a avanzar las horas, empieza a tomar esta forma como estereotipo de todo tipo, de todo cementerio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a hablar, por decirlo así, y se empiezan a escuchar cosas. Uno que con la experiencia que tiene empieza a graficar y a comparar las vivencias que uno ha tenido, y efectivamente te das cuenta que muy sutilmente se ven sombras, no agresivas, pero sombras. Digamos, ¿por qué lo digo no agresivas? Porque si comparo lugares como los cementerios capitalinos, no voy a ahondar en el nombre, pero te encuentras con otro tipo de entidades, por decirlo así, o otro tipo de lugares clásicos en estos cementerios. Ahora, puedo decir algo de que nosotros, de cariño, va a sonar muy paradójico lo que voy a decir, pero de cariño a esta entidad demoníaca que, entre comillas, encontramos en este lugar, que debo dar el nombre de mi querida Andrea, que es parte del equipo de Crónica. Ella, en un contacto, en un ejercicio, por decirlo así, tuvo la oportunidad, en una de las visitas que nosotros realizamos, de descubrir esta entidad. ¿Por qué se los digo, chicos? Porque ya estaba este clásico olor que te empieza a marcar el terreno. Pero cuando empiezas a darte cuenta que si hay 4 o 5 personas y no hay nadie más en el entorno y se empiezan a escuchar cosas en el subterráneo, se empieza como a crujir el material, que uno puede decir, sí, es fatiga de material por el cambio de temperatura, pero cuando ya aparece este nauseabundo olor, tú dices, acá no hay algo que sea pacífico, al contrario, hay algo que es agresivo. Sí. Y considerando eso, el punto clave fue cuando estuvimos con Carlos, y que realmente, conversándolo con el equipo, fuimos atacados. No puedo decir otra cosa. Fuimos realmente atacados. Yo, chicos, les puedo... cosas interesantes que no se vio en el capítulo, pero sí tras cámara. La estación de tren abandonada tiene colgando unas cadenas, que son cadenas grandes, cadenas pesadas. Y en un momento estábamos entre descansando, preparándonos para volver a grabar, empiezan a moverse las cadenas y no había viento. Incluso si hubiese existido viento, era muy poco probable de que el viento hubiese sido capaz de mover esas cadenas. Entonces, ahí tuvimos una manifestación bastante interesante. Y retomando la bienvenida. Claro, Sí, como la bienvenida. Fue muy interesante eso. Y otro punto, mencionando a Andrea también, cuando estábamos en el subterráneo, nosotros teníamos pensado usar Portal, hacer distintos tipos de psicofonías, la Ghost Cam, que era para ver estas presencias en pantalla, en vivo y en directo, pero hubo un punto en que dijimos, no es necesario, con lo que ya nos pasó, con lo que estamos
experimentando y relatándole a la gente. Además, con la psicofonía que hizo Darwin no fue necesario seguir haciéndolo, porque ya teníamos la evidencia, ya teníamos suficiente y no podíamos seguir exponiéndonos. Y cuando esta entidad en la psicofonía nos hace creer que debíamos seguir estando ahí, al final nos tenía acorralados en el rincón donde más se manifiesta. Me acuerdo que Andrea llama por teléfono, no me acuerdo a quién de los chicos a Felipe. Y Andrea les dice, nos dice, tienen que irse. En cierto modo, como que nos, no sé, dentro de su percepción de mediunidad, nos salvó, por así decirlo, porque si hubiésemos seguido, yo no sé qué hubiese pasado con nosotros, quizás una agresión física, una descompensación, desmayo, en el peor de los casos, como estamos hablando de una entidad demoníaca, hasta incluso un caso de posesión pudiese haber sido. Pero lo otro que nos podría haber pasado, mi querido Carlos, es lo que de repente nos ha ocurrido cuando hemos estado en lugares como estos, hemos visitado varios, entre comillas, nos podría haber pasado un accidente inexplicable. Sí. A ese tipo de cosas, a ese tipo de manifestaciones, les tengo respeto. Pero un accidente, disculpa Darwin, un accidente inexplicable en el sector o a la semana siguiente, Mira, estas entidades, mi querido Víctor, prácticamente son inmediatas. Dígase, por ejemplo, hubiéramos salido en el auto y un camión misteriosamente se nos haya atravesado, se nos haya reventado una rueda del vehículo, porque eso, cuando uno entra en este tema de lo inexplicable, haciendo alusión al profesor Hugo Cepeda, en nuestras conversaciones que he tenido con el profesor, me corrigió algo, que es el tema de la palabra paranormal. El profesor Hugo Cepeda, en las conversaciones que he tenido, me dijo, estos son sucesos inexplicables. ¿Por qué lo digo? Porque pasan ya de lo que es el razonamiento humano, o del cuestionamiento de decir, esto realmente tendría que haber pasado, esto debería haber pasado, y ahí entramos en el plano de las famosas señales. Y que cuando estas entidades, por decirlo así, quieren mover los hilos para cobrar tu vida, porque la psicofonía efectivamente nos acusaba de que nos iban a matar, nos querían muertos. Donde también puedo decir que parte del equipo, que es nuestro querido César García, que se descompensó al punto de que le brotaron lágrimas. Y él me decía, no tengo pena, no sé por qué me brotan las lágrimas. Claro, y eso fue también, lo mencionaron dentro de la psicofonía, lo mencionaron directamente a él. Sí. De hecho, una curiosidad, nosotros queríamos terminar esa grabación con César, que estaba en cámara, dejándolo al último. Nosotros íbamos a salir primero y él en cámara iba a salir al final, con todo apagado, solo, grabando, relatando lo que iba sintiendo en el momento. Pero fue tanta la sensación de desprotección, de peligro del lugar, que como grupo decidimos no hacer eso y no exponerlo ni a él ni a nadie. Entonces, porque, oye, y debo decir algo, esto fue una conversación que tuvimos como equipo, que Felipe, que estaba prácticamente unos metros distanciado de nosotros por un tema de seguridad más que nada física, porque no dígase esto está abandonado, pero por mucho que estuviera abandonado pudiera aparecer alguna persona y nos pudiera también asaltar o algo. El punto fue que Felipe me decía, compadre, yo estoy viéndolo a ustedes de color sepia. El color de la habitación cambió drásticamente. Otro dato fue el tema de que yo ando con muchas linternas por el tema de andar en terreno, y una de las linternas que le había pasado a Felipe se le descargó 3 veces. Sí. Tuvimos que cambiar 3 veces la linterna. O sea, la actividad que tiene ese lugar es muy potente. Donde, claro, por otro lado, mencionando nuevamente a mi querida Andrea, efectivamente, a ver, digamos que las entidades
he llegado al punto del convencimiento de que efectivamente tienen un cierto de raciocinio o una cierta inteligencia, por decirlo así, donde por las características que tiene el lugar, estamos hablando de que alguien hizo un tipo de invocación en la estación, y que en este contacto que ella realizó nos mencionó esta entidad que nosotros, ojo, de cariño lo bautizamos como azufrín, porque el olor a azufre es tremendo, chicos, es muy naso, mira, sí, es radical el olor, aun cuando de repente hay veces que empieza a parecer muy sutil, pero hay otras que es como ya aquí, es como aquí llegué yo, ya no los quiero, y si se quedan, aténganse, así, literal. Y el tema fue que efectivamente esta entidad vino a este lugar por un pacto, literalmente, el cual fue encerrado o olvidado en ese lugar. La persona que realizó este pacto lo dejó ahí. O sea, pobre de la persona que hizo esto, no sabe las consecuencias de que esta entidad está esperando el momento, el día, el año indicado para él, literalmente cobrar por el favor concedido. No, claro que sí. Y es un tema, a ver, que nosotros ya lo hemos conversado con Carlos. Es un tema que uno juega con lo desconocido. Por más que uno tenga alguna protección, que uno lleve algún tipo de quizás amuleto o alguna creencia, pero inevitablemente uno está jugando con el peligro en este tipo de experiencias. Y así también lo han vivido parte del equipo de Crónica de Bolsillo, con el integrante César, en donde también fue prácticamente, digámoslo, sindicado y atacado por esta entidad demoníaca, llamémoslo así derechamente. Pero, a ver, hay un par de experiencias que quiero que revisemos. A continuación, par de imágenes en donde ustedes participaron junto a Carlos también en un cementerio de mascotas y en el túnel Matucana. Quiero que me cuenten un poquito acerca de eso y vemos a continuación este chispazo de estas experiencias que han vivido aquí Crónica de Bolsillo TV junto a Carlos Martínez. Adelántanos un poquito lo que vamos a ver del cementerio mascota y el túnel Matucana, Darwin. A ver, el cementerio mascota está en las faldas del Cerro Colorado en Santiago y prácticamente nace de un colectivo, por decirlo, pero no un colectivo organizado, sino fue porque empezaron a llevar las mascotas a un lugar donde poderle darle quizá una cristiana sepultura. Cristiana sepultura, dígase que no queden olvidados en el tiempo. Porque hay que recordar que las mascotas son los hermanos menores de cada familia. Y aquí entramos en todo tipo de animales, perros, gatos, etc. Pero tampoco vamos a dar una visión positiva del lugar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también lo utilizan para literalmente ir a botar a las mascotas. Carlos efectivamente fue testigo de que desafortunadamente tiene el lado B este cementerio. Y este lado B es que a los pobres animales los meten en una bolsa o los meten en caja con su cama, con todo lo que significaba la existencia de este animal, y los van a literalmente a botar. Claro, bueno, ya estamos viendo imágenes de la experiencia vivida en el cementerio mascota, y claro, es sorprendente también porque, como también lo mencionan, es un lugar en donde se hace mucha brujería. Sí. Así es. Encontramos esto, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Estas profanaciones lógicas, como nosotros le hemos bautizado. ¿Por qué? Porque hay que entender de que como es un lugar, es un peladero, por decirlo así, está a las faldas de un cerro, hay animales salvajes, perros salvajes, digámoslo así, y obviamente un perro salvaje, como dice la palabra, si tiene hambre, va a escarbar, y va a escarbar de una forma desordenada para poder alimentarse. ¿Se entiende? Quedaría todo escarpado hacia alrededor. Todo desordenado, Claro. exactamente. No existe eso ahí en el cementerio, ¿no? Exactamente. Hay una prolijidad, esa es la palabra, Sí. donde
uno ve las tumbas, porque son literalmente tumbas de animales, donde hay una prolijidad de sacar o de profanar estas tumbas, en donde te das cuenta que ya no es una intervención animal, sino una intervención humana, donde Sí. obviamente, tomando lo que nos explicaba Andrea, de que evidentemente utilizar seres vivos en lo que es la brujería, es una brujería que, digámoslo así, es mucho más potente. O sea, es mucho más, no sé si tan efectiva o no, pero mucho más potente en el tema de crear Le esto. damos un adicional. Exactamente. Y Exactamente. no digamos, convengamos que no se usan osamentas para hacer la magia blanca ni para hacer otro tipo de ritos. No, ahí van derechamente a buscar material biológico para hacer daño, para hacer alguna maldad. Así es. Claro, y en el túnel Matucana, lo que vivieron, bueno, ahí lo que estamos viendo en este momento es impresionante porque hay dos riesgos. El riesgo físico de la llegada del tren, porque no tenían espacio. No tenían espacio. Si calculaban mal el tiempo, el tren pasaba y bueno, y hasta ahí llega la experiencia. Y también el otro riesgo, el riesgo paranormal. Cuéntenos acerca de esa experiencia. Ahí Por favor, corrimos por favor, mucho, Carlos. ¿no? Porque, claro, yo les pregunté antes de bajarnos del auto cada cuánto tiempo pasaba el tren, porque a diferencia, por ejemplo, del túnel Tinoco, de la estación de trenes abandonados, no hay un tren que pase. En cambio, en el túnel Matucana sí, y Darwin y la gente, el equipo de Crónicas de Bolsillo me dijeron que pasaba cada 1 hora. Perfecto, yo me confié de eso. Estábamos grabando, habían unos animales, unos perritos muertos que estaban casi como momificados. A ver, aquí nuevamente un aspecto negativo. Bueno, si un Sí. perro escucha el tren, ¿qué es lo que va a hacer? El perrito se va a correr, lógicamente, no se va a quedar ahí al medio de la línea del tren. Entonces, a estos animalitos van con la mala intención de dejarlos ahí para que el tren, yo no sé si será por diversión, si será por morbo, si será por Mira, algún trabajo de rito, pero es lo que pasa ahí. Entonces estábamos en eso y se acerca el tren. Ya pasó fuerte, es imponente, tenemos que meternos a estos, no sé el nombre técnico, Darwin, salvavidas. Eso, salvavidas. los salvavidas. Meter Famoso ahí, porque si uno no se mete ahí, queda un espacio, un pequeño espacio entre la muralla y el tren, pero corremos el riesgo de que se nos enganche alguna ropa o que por la atracción del movimiento y la fuerza del tren seamos atraídos hacia él y no la contamos 2 veces. Imposible Claro. que el tren, con la velocidad, el tamaño y el peso que lleva, imposible que el tren te deje herido, ¿no? El tren te va, perdonando, si están comiendo ahí, el tren te va a triturar. Entonces, ya, pasó, nos confiamos, ya va a pasar en 1 hora más, vamos, pero con cuidado. Y estábamos adentro, y ahí viene Darwin empieza a interactuar con la presencia. Que, claro, en sus casas podrán decir, pero es que si le respondían lo que él estaba diciendo era el eco. Pero si hubiese sido eco, hubiese sido la misma voz de Darwin y le hubiesen respondido lo mismo que decía Darwin. Entonces, no, aquí había un contacto inteligente con esta presencia. Y avanzamos igual a hartos metros hacia el interior del túnel. Queríamos seguir avanzando, pero algo nos decía, no, estábamos que entre sí, que no. Y empezamos la psicofonía y de pronto Andrea dice, viene el tren. No creíamos mucho, pero venía como un choque, una muralla de aire, de frío, y alcanzamos a meternos. Nuevamente a otro salvavidas. Ahí chicos, yo debo dar una nota al margen. Uh-huh. Estos animales que menciona Carlos, nosotros estamos haciendo una pequeña investigación porque finalmente hay que aclarar algo. Estos animales, mis queridos, están colocados en una posición. Yo Sí. tuve la oportunidad de encontrar a estos perros prácticamente cuando todavía estaban literalmente en mucho mejor estado. Y las murallas son muy altas. Una, como para tirar al perro. Dos, si el perro hubiera sido atropellado por el tren, como lo acaba de mencionar Carlos, el tren lo hubiera despedazado.
Sí. 3. En el primer salvavidas, y aquí debo transparentar algo, tuvimos que literalmente hacer algo que no se hace, chicos. Que tuvimos que subirnos arriba de un altar de brujería. Que ese fue el peligro anexo. Porque Sí. nos encontramos que está el salvavidas, adentro está el altar, que, mira, para las personas que no tienen experiencia van a ver como una fogata, van a ver como que hay unas piedras, pero para las personas que ya entendemos la geografía de estas cosas, precisamente está esto. Segundo, tiene a los animales en una posición muy estratégica, de cual misteriosamente están al lado de este salvavidas donde está el altar. Por otro lado, hace alrededor de 15 días en la televisión chilena, en un canal de, digámoslo así, privado, mencionaron que efectivamente en la comuna de Quinta Normal, donde está el túnel Matucana, no es precisamente en el túnel Matucana, pero alrededor del túnel Matucana, estamos hablando de unos 20 entre 10 a 15 minutos de distancia, Bien. Se denuncia el hecho de que se están tirando animales no al río, sino en un sector. Yo hace 2 semanas atrás visité ese lugar y les puedo decir, chicos, que precisamente podrían decir, no, es que se está levantando otro cementerio ilegal de animales. No. ¿Por qué lo digo? Porque las personas que viven ahí de situación de calle me explicaban, fuera de cámara y fuera de grabación, porque me pidieron que no lo grabáramos por un tema de seguridad de ellos y todo, que la gente va de noche, a muy altas horas de la noche, donde escuchan que a los animales los sacrifican literalmente en ese lugar. Segundo, los queman. Tercero, el lugar, cuando yo andaba ahí, no me pregunten cómo, pero tengo el registro, que le saqué una foto e incluso le pregunté a Andrea qué era el mensaje, porque me encontré con una carta del tarot del diablo. ¿Qué hace una carta de tarot en un lugar de esos? ¿Qué te puedo decir de esto? De que lugares como exactamente igual que la estación de trenes o el túnel Matucana, que es un túnel que fue inaugurado en la década del 30, que está activo porque efectivamente pasó no una, 2 veces el tren, tanto en dirección hacia el norte como hacia el sur, en la cual yo les puedo decir, en la noche que estábamos grabando, el flujo del tránsito del tren no es mucha, dígase, no pasa. Y si pasa, pasa cercano a la medianoche. Y a la hora que estábamos grabando, era imposible que pasara uno. Peor aún, que pasara 1 segundo con una diferencia de ¿cuánto? 30 minutos. Sí. Y prácticamente las psicofonías nos anunciaban que la entidad dominante de este lugar, por mucho que yo imagínense, puedo nombrar a uno de los grandes, entre comillas, que hemos conversado, que es Marco Alviar, que lo saludo también. Saludo a Marco, que tiene un programa acá en nuestro canal, La Voz de las Sombras. Exactamente, que nos acompañó en una transmisión por Zoom a este lugar. Y tenemos una teoría formulada que es el famoso tren fantasma. ¿Se entiende? El tren que Sí. en Santiago se escucha alrededor de las 3:30, donde Hay muchas comunas que dicen que pasa este tren. Sí. Ahora, considerando los accidentes ferroviarios que han habido, el de Queronque, como el más reciente, el de Maipú o Cerrillos, que fue en la década del 50, la de la estación de trenes de San Bernardo, las personas que se han ido a quitar la vida, los accidentes automovilísticos que han ocurrido con causas fatales. Incluso lo he conversado también con el profesor Cerrea, que si hay posibilidad de que la línea del tren estuviese literalmente, disculpen la palabra, posesa, como que estuviera energéticamente cargada. Claro. Sí. Y me han corroborado y me dicen, es posible, o sea, si se puede manifestar en una casa el hecho de la energía, ¿por qué no va a ser en una línea del tren? Relacionado a lo inexplicable es el hecho de que no haya pasado una vez, sino 2 veces el tren. Sí. Y por eso mismo dejar invitado
estamos organizando, chicos, una nueva exploración. Sí. Y agradecer la invitación que tiene la gentileza del programa Umbrales y Hugo y Carlos, de poner, digámoslo así, la experiencia de nuestro querido Carlos Martínez en un sanatorio abandonado. Eso, mira, eso quiero que hablemos ahora que ya estamos terminando este primer bloque de Umbrales. ¿Qué podemos esperar de Crónica de Bolsillo y nuestro amigo Carlos Martínez, investigador paranormal? ¿Qué se nos viene? ¿Qué podemos encontrar en esta próxima investigación, amigos? Hago la conexión con lo que significa el túnel Matucana y este sanatorio. ¿Por qué el dolor pudo haber quedado impregnado en sus paredes? Pero peor aún, chicos, nos hemos dado cuenta en estas investigaciones que este lugar desafortunadamente está siendo también utilizado para brujería. Wow. Así que el desafío, por decirlo así, sin ponerte en riesgo, es que nos acompañes a recorrer estos lugares que se han transformado en, digamos, una pequeña gota de Crónicas de Bolsillo. Porque Darwin, Ujú. tengo entendido, por lo que nos comentabas tú, de que la gente a través de las pantallas de Umbrales lo van a ver por primera vez en televisión. Así Parte es. del lugar en donde vamos a ir. Es decir, Exacto. es un lugar virgen en cuanto a Exactamente. investigación. Exactamente. Bueno, y ese es el llamado, como bien lo está diciendo nuestro amigo Darwin. Todas las personas que están viendo ahora las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y nuestro programa Umbrales van a tener la oportunidad exclusiva de presenciar en vivo una transmisión desde este sanatorio abandonado en Santiago. Así que es una experiencia de alto poder paranormal que lo tendremos acá en exclusiva en unos próximos capítulos en nuestro programa. Carlos. Como primicia, ustedes ya saben que tanto con Darwin, con Evelyn y otros capítulos he utilizado hartos instrumentos, voy variando los instrumentos de investigación paranormal. Yo creo que una locación así como la que nos va a llevar Darwin amerita llevar Sí, la gran cantidad de instrumentos o toda la artillería pesada para ir a captar imágenes, fantasmas, psicofonías, así que vamos a ir bien cargados de máquinas lo para que rico, ustedes puedan disfrutar de esa investigación lo rico paranormal. que tiene ese lugar es eso. Lo rico que Sí. tiene ese lugar es eso, que te da el tiempo, por decirlo así, de tener la paciencia de que estas entidades puedan mostrarse o escucharse. Ya. Pero Entonces, lo que bien cargados de sí máquinas. puedo anticipar es que sí, el lugar está activo, de verdad. El lugar está muy activo. Bueno, para todas las personas que ya escucharon a nuestros invitados del día de hoy, próximamente en las pantallas de Umbrales vamos a tener esta espeluznante y interesante también experiencia paranormal desde el sanatorio de Santiago abandonado. Así que, chiquillos, bueno, ya se nos acabó el tiempo, este primer bloque, ya pudimos hacer un recopilatorio de las experiencias de Crónicas de Bolsillo junto a ti, Carlos, y Darwin también. Darte las gracias por estas experiencias que nos has entregado también en nuestro programa. Y a toda la gente se nos viene esta gran experiencia en este sanatorio abandonado en Santiago. Chiquillos, agradecerle, Carlos, nuevamente agradecerte a ti la participación en nuestro programa, y también Darwin, muchas gracias por estar en nuestro programa y darnos esta primicia de la próxima experiencia junto a Crónica de Bolsillo. Oye, pedirte un minuto, por favor, chicos, para saludar al equipo, a saludar a Andrea, a Felipe, a César y a toda la familia de Crónicas de Bolsillo, chicos, porque de verdad, siempre lo digo, esto es un equipo, no hay un solo rostro, es un equipo y nos complementamos muy bien, y de verdad no podía dejar de saludar a todos los chicos de Crónica y saludar a toda la familia de Crónicas de Bolsillo que nos siguen todos los días, y aparte de los fines de semana con estas exploraciones virtuales que hacemos
en este Santiago oculto, que ahora ya estamos pronto a ir expandiéndonos, por decirlo así, en Chile. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Y que obviamente A la la gente de invitación queda abierta para Carlos. Que obviamente la invitación, Miguel, queda abierta. Sí, no, queda abierta la invitación y bueno, saludos también a los integrantes de Crónicas de Bolsillo y como bien lo dice Darwin, esto lo conforma un equipo de personas, de investigadores avesados que van a estos lugares paranormales a ver qué es lo que podemos encontrar y también qué es lo que vamos a ver en este próximo episodio por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y Umbrales. Chiquillos, muy buenas noches. Darwin, buenas noches y a ustedes manténganse en pantalla porque continuamos con más Umbrales. Buenas noches, nos vemos enseguida. Chao, chao. Chao, chao.